Bueno, entonces retomemos, estábamos hablando del tratamiento de rubeola. Dijimos que no existía un tratamiento disponible y que todo niño hasta el año se debe considerar infeccioso si tenemos una sospecha de infección congénita. Vamos a continuar con el citomegalovirus. El citomegalovirus es la infección congénita viral más común. Afecta al 2% de los recién nacidos. Tiene un riesgo de transmisión vertical del 30 al 40% cuando tenemos una infección primaria. Y el riesgo de infección fetal va a aumentar con cada trimestre y entre más temprana sea la infección, mayor va a ser la severidad. Como diagnóstico no se recomienda tamización de rutina por falta de efectividad del tratamiento. Menos del 30% de infecciones primarias tendrán IgM positivas con alta tasa de falsos positivos. Se sospecha infección fetal si hay alteraciones ecográficas y se debería realizar idealmente la PCR después de las 20 semanas para confirmar la infección fetal. ¿A quién se debería ordenar examen de citomegalovirus? Obviamente se le debería sospechar a toda paciente que tenga clínica compatible, que haya estado con un contacto de riesgo, que tenga hallazgos ecográficos compatibles con infección fetal, un RSI precoz que puede ser un peso fetal estimado menor del percentil 3 y que sea menor a las 28 semanas de gestación, que tengamos un pliegue nucal aumentado mayor a las 16 semanas sin hallazgos anormales en el cariotipo en los microarrays, y se les debe hacer tamización, cosa que quiero que les quede a toda mujer que sea trabajadora del área de la salud que esté asociada al cuidado de los niños o a toda mujer que sea proveedora del cuidado infantil. O sea que estas dos siempre deberíamos preguntar en qué trabajan y si están asociados a cuidado de niños, deberían tener tamización para citomegalovirus. Como manifestaciones maternas, el 95% son asintomáticas, el 5% son sintomáticas y de síntomas especialmente se ha asociado con fiebre, mialgias y linfadenopatía. Y como manifestaciones fetales debemos separarlos en sintomáticos y asintomáticos. Sintomáticos son del 10 al 15%. La mayoría van a presentar secuelas graves que pueden ser secuelas auditivas, visuales o del neurodesarrollo, y la infección severa tiene hasta 30% de mortalidad. Cerca del 25% desarrollan secuelas en los primeros 2 años y se ha asociado con microcefalia, RCIU, calcificaciones intracraneales, sordera neurosensorial, convulsiones, ictericia, trombocitopenia, rash petequial, hepatomegalia y esplenomegalia. Ya, como les había dicho, 10 a 15% son sintomáticos, 85 al 90% son asintomáticos y de estos el 10 al 15% pueden presentar secuelas de aparición tardía, principalmente efectos auditivos o retraso psicomotor. Como prevención primaria y muy importante recalcarlo en cada control prenatal, toda mujer debe suponer que todo niño menor de 3 años tiene citomegalovirus en orina y en saliva, por lo que debemos tomar medidas preventivas como lavar con agua y jabón las manos antes y después del cambio de los pañales o de manipular la ropa sucia de los niños, que estén como esta ropa sucia que esté como en contacto con los alimentos. Se debe lavar antes y después de limpiar la nariz o la saliva del niño. Se debe también lavar las manos antes y después de manipular los juguetes, los chupos, los cepillos o todo lo que haya estado en contacto con la saliva. No se deben compartir vasos, platos, utensilios, cepillos ni alimentos. No se debe besar a su hijo en la boca, no se deben compartir toallas o paños y no se debe dormir en la misma cama con su hijo. Es muy importante que recalquemos esto. Y como ya habíamos dicho, no existe un tratamiento que haya demostrado que sea efectivo para disminuir la transmisión del virus o la afectación del feto infectado, y por eso es que realmente no se hace tamización universal.
Vamos a continuar con el herpes virus simple. El herpes virus simple tiene dos tipos, tipo 1 y tipo 2. Son virus DNA de doble cadena de la familia herpes viridae. Tienen una tasa de infección a nivel mundial del 65 al 90%. Las infecciones son para toda la vida y como principal causa son las infecciones de transmisión sexual. Como epidemiología, el herpes tipo 1 se asocia a gingivoestomatitis y queratoconjuntivitis, pero también pueden causar herpes genital, tiene una prevalencia en embarazo del 2 al 63%, mientras que el tipo 2, la prevalencia es entre el 7 al 40% en el embarazo y es la principal causa del herpes genital. Se habla que es más común en mujeres, hasta el 20%, en hombres es el 19%, y se ha visto que hasta el 13% de la población puede tener tanto herpes tipo 1 como herpes tipo 2, y se ha visto que el hecho de tener virus de inmunodeficiencia humana puede aumentar 4 veces el riesgo de padecerse cuando hay una infección por herpes. Como factores de riesgo tenemos múltiples parejas sexuales, historia previa de infecciones de transmisión sexual, que haya tenido la primera relación sexual a edad temprana, que sea raza negra no hispánica, sexo femenino. Y como fisiopatología, el virus afecta principalmente la dermis y la epidermis. Lo que pasa acá es que se desarrolla como la sintomatología que ahorita vamos a hablar. Posteriormente viaja por las neuronas sensoriales y va a llegar como a los ganglios sensoriales. Ahí va a quedar alojado como en un periodo de latencia y cada que el individuo tenga un estado de inmunosupresión va a hacer que el virus vuelva a reactivarse y haga que se presente nuevamente la sintomatología. Que es muy importante y hay que resaltar acá que tanto en la infección primaria, que es cuando por primera vez tenemos la infección, o cuando hay reactivación, tenemos riesgo que se desarrolle transmisión fetal. Entonces hay que estar muy pendientes tanto de la clínica primaria como de la clínica por reactivación. Bueno, el diagnóstico se puede hacer clínico. Clínico podemos encontrar lesiones vesiculares que pueden ser unilateral o bilateral, que pueden estar en el área genital o en áreas cercanas. Se asocia eritema en la base, comprometen áreas dermatómicas, usualmente son S2, S3, y pueden tener pústulas y ulceraciones cuando estas úlceras confluyen o cuando se sobreinfectan. El diagnóstico clínico se ha visto que tiene una sensibilidad del 40% y una especificidad del 99%. Podemos hacer también diagnóstico por cultivo, PCR y serología. Tienen todos tres buena sensibilidad y especificidad, pero no todos están disponibles. El cultivo se hace por aislamiento del virus del contenido de la vesícula, la PCR se hace detección viral también del contenido de la vesícula y la serología lo que hacemos es determinar anticuerpos contra las glicoproteínas virales. Y como otra ayuda diagnóstica que nos puede como aportar para el diagnóstico sería el test de SAN, que lo que hacemos es tomar una muestra del contenido de la vesícula o un raspado de la base. Esto se va a teñir con Wright o con Giemsa y si nosotros observamos células gigantes multinucleadas nos hace sospechar en un diagnóstico de un herpes virus. Este tiene una sensibilidad del 40 al 80% y una especificidad entre el 87 y al 90%. Hay varios tipos de infección. Existe la infección primaria, que es cuando se evidencia la lesión genital, pero no hay una infección previa, sea tipo 1 o tipo 2. La infección no primaria es cuando nosotros tenemos una infección por tipo 1, pero ya previamente habíamos tenido una infección por tipo 2 o viceversa.
Y la infección recurrente es cuando tenemos una infección por tipo 1 o tipo 2 en mujeres que ya tenían evidencia de infección por el tipo de virus que tuvo en ese momento. O sea, es decir, una mujer que haya tenido una infección por tipo 1 previamente y nuevamente sea, pues vuelve a tener sintomatología y nos damos cuenta que también es un herpes tipo 1. Como factores de riesgo para transmisión vertical está la presencia de herpes virus simple en el tracto genital materno, el tipo de infección, el tipo de herpes virus, el estado de los anticuerpos maternos y el tipo de parto. Entonces es muy importante recalcar que existen 3 periodos en los que puede haber transmisión. Está el periodo intrauterino, el periodo periparto y el periodo postnatal, siendo el periodo periparto hasta el 85% mayor el riesgo de transmisión fetal, por lo que es ideal saber si en el momento del parto hay o no infección y así definir la vía de parto. Se habla que hasta el 80% de las madres con recién nacidos infectados desconocen o no tienen historia de haber tenido infección por herpes del virus simple. Entonces, por eso pueden haber tasas de infección altas, pero no se diagnostican antes porque no hay o síntomas o no se hace un diagnóstico adecuado. Se habla que la transmisión es mayor cuando tenemos, pues tiene mayor riesgo cuando tenemos una infección primaria que va hasta el 57% de riesgo, si tenemos una infección no primaria hasta el 25% y si tenemos una infección recurrente el riesgo es del 2%. Es bajo, pero igual existe. Como manifestaciones fetales, tenemos como 3 clasificaciones, entonces puede haber enfermedad diseminada, enfermedad del sistema nervioso central o enfermedad piel, ojos, boca. Entonces la enfermedad diseminada es aquel recién nacido que tiene una apariencia séptica, que puede tener estrés respiratorio, puede asociarse a CID, puede tener transaminasas elevadas. La enfermedad del sistema nervioso central es aquel recién nacido que lo podemos ver letárgico, con irritabilidad, alteración de la temperatura y convulsiones. Y la enfermedad piel, ojos y boca solo se asocia como a compromiso de las mucosas y la piel. Entonces puede tener conjuntivitis, puede haber el rash vesicular característico y puede haber mucosa oral ulcerada. El tratamiento depende de como la infección que tengamos. Si es primaria o no es primaria, pero es el primer episodio, le podemos dar manejo con aciclovir y con valaciclovir. Aciclovir 400 miligramos cada 8 horas durante 7 a 10 días y valaciclovir 1 gramo cada 12 horas durante 7 a 10 días. Si es un episodio sintomático recurrente, se le da 400 miligramos cada 8 horas o 800 miligramos cada 12 horas por 5 días y se le podría dar también valaciclovir 500 miligramos cada 12 horas por 3 días, 1 gramo diario por 5 días. La terapia de supresión es cuando ya tenemos antecedente de recurrencia, normalmente se hace antes del parto, se inicia a la semana 36 hasta el parto y se dan 400 miligramos cada 8 horas cada día. Y también se podría dar manejo con valaciclovir y ya la enfermedad severa o diseminada se debe hacer manejo intrahospitalario, el manejo se hace intravenoso con aciclovir 5 a 10 miligramos por kilo cada 8 horas durante 2 a 7 días y posteriormente se debe dar, o sea, al mejorar puede pasar a terapia oral hasta completar 10 días de tratamiento. Muy importante, como les estaba explicando, definir la vía del parto. En todas las sociedades, la sociedad canadiense, americana y el Royal, nos recomiendan que si la paciente tiene lesiones activas, idealmente se debería hacer cesárea para la mujer que tenga una lesión activa. Y no se recomienda tamizaje de herpes virus simple para ninguna. La sociedad canadiense la recomienda solo si tenemos infección en la pareja
y se debe repetir entre la semana 32 a 34.